Se va a explicar a continuación cómo representar a los vectores en R3, en un sistema de coordenadas tridimensional. Para ello, nuevamente, se va a hacer uso de ese sistema, que es por lo general X, Y y Z, como se tiene aquí en esta gráfica. Bueno, para ello vamos a representar nuevamente primero a dos puntos, para que se genere un segmento de recta. Imagínense que se tiene el punto de coordenadas P1, 3,1,2. Entonces, ese punto sería 3, en X, sería 3, 1, trazamos una recta paralela, aquí más o menos 1, y luego 2 sería paralela al eje Z, decimos 1 y más o menos 2, aquí está ese punto. Ese punto de coordenadas, 1 de coordenadas 3, 1, 2. Entonces imagínense ahora que se tiene otro punto, digamos P2, de coordenadas que sean 2, 4 y 5. Entonces simplemente lo que hacemos es 2, 1, 2. Después 4 se traza paralela, ¿verdad? Al eje Y, se trazan las unidades 1, 2, 3 y 4, por aquí, ¿verdad? Posteriormente 5, paralela al eje Z, entonces trazamos un paralelo aquí y trazamos 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y por aquí 5. Este punto sería punto P2 de coordenadas 2, 4 y 5. Entonces ya se tienen dos puntos. Si se unen esos puntos, ¿verdad? Se va a generar un segmento de recta. Ahí se tiene el segmento de recta. Bueno, para generar el vector va a ir de P1 a P2 o viceversa, para ver el sentido. Puede ir de P2 a P1. Entonces, vamos a suponer que nos interesa el segmento de recta que va de P1 a P2. Entonces me está generando nuevamente un vector, digamos B1, pero ahora en R3. Aquí vamos a tener la distancia de P1 a P2, se le va a llamar nuevamente la magnitud. Recuerden que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Como va de P1 a P2, entonces es el punto inicial, ¿verdad? Y este punto va a ser el punto final. ¿De quién? Del vector que quiero generar. Entonces, por ser punto final, le vamos a poner aquí la punta de flecha. ¿Ok? Y nuevamente va a generar un ángulo de inclinación, digamos otra vez θ. Entonces, recuerden que un vector es un segmento de recta que contiene magnitud, dirección y sentido. Pues bien, vamos a ver ahora cómo se calcularía la magnitud. Aquí para R3, bueno, simplemente recuerden que la magnitud, que es la distancia entre los puntos, entre P1 a P2, simplemente recuerden que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Así es como se obtiene la magnitud de este segmento de recta. Si quisiera uno ver θ, aquí va a tener tres ángulos. Va a tener un ángulo con respecto al eje X, otro ángulo con respecto al eje Y y otro ángulo con respecto al eje Z. ¿Ok? Eso lo voy a explicar en otro tutorial para que no se confundan. ¿Ok? Entonces ya tengo la magnitud, ¿verdad? La dirección, el ángulo y el sentido. ¿Ok? ¿Cómo se van a obtener ahora las componentes de ese vector? Pues simplemente las componentes de ese vector que se está generando con estos puntos, simplemente va a ser nuevamente colocar entre el símbolo de menor que y mayor que las componentes. Va a ser, en este caso para X va a ser X2 menos X1 en X, para Y va a ser Y2 menos Y1, para Z va a ser Z2 menos Z1. Para este caso, si quisiéramos saber qué vector se genera con estos puntos, simplemente sustituimos, se tiene que etiquetar los puntos. Imagínense que sería X1, Y1, Z1. Y para el otro punto sería X2, Y2, Z2. Entonces, si sustituye, va a generar el siguiente vector, X2. X2 es 2 menos X1. X1 vale 3. Para las componentes Y del vector va a ser Y2. Y2 vale 4 menos la componente Y1.
y1 vale 1. Esa es la componente y. Para la componente z del vector va a ser z2. Z2 vale 5, para este caso, menos Z1. Z1 es 2. Si se hacen operaciones, las componentes del vector generado por esos puntos va a ser 2 menos 3 es menos 1, 4 menos 1 es 3, 5 menos 2 es 3. Entonces, esos dos puntos, con ese sentido, me va a generar este vector. ¿Ok? Vean, aquí en R3, cada vector va a tener 3 componentes. ¿Ok? Bueno, imagínense que lo queremos graficar ese nuevo vector, ya ahora sí, como visto como vector, no como segmento ahí. Vamos a hacer lo siguiente, dice menos 1 en x. Acuérdense que las componentes de este vector, como tiene 3, se puede representar de varias formas. Puede ser A, B, C. O puede ser también, como generalmente se utiliza, X, Y, Z. Es algo similar, tiene 3 componentes. Entonces vamos a graficar este vector, dice menos 1. Entonces si esto es X, menos X va a estar por aquí en la misma magnitud, pero en diferente sentido. Aquí está menos 1, y luego en Y 3. Entonces a partir de este punto se traza una línea paralela al eje Y, ¿verdad? Y vamos a medir 3 unidades. Aquí sería 1, ¿verdad? Por aquí sería 2 y por aquí sería 3. Aquí vamos. Y después en Z 3 unidades, se traza una paralela a Z, que aproximadamente es por aquí, sería 1, 2 y 3. Por aquí va a estar. Entonces este punto, ¿verdad? Precisamente, visto como vector, va a ser el vector, digamos, vector 1 de componentes menos 1, 3, 3. Entonces recuerden que ya cuando se grafica como vector, simplemente su punto inicial es el origen y su punto final son las componentes del vector que se está dando. Para este caso se va a generar el vector que voy a trazar a continuación. Más o menos, este va a ser el vector resultante. Este va a ser la punta de aquí. Entonces aquí es punto inicial, punto final. ¿Ok? Este va a tener una magnitud. Recuerden que esa magnitud tiene que ser la misma que esta magnitud, solamente que cuando ya se ve como vector, su punto inicial se traslada al origen. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la magnitud? Bueno, aquí la magnitud del vector se acostumbra a anotar por doble barra, se pone el vector, o el nombre del vector, y este se calcula como la raíz cuadrada ¿de quién? Bueno, de las componentes. En este caso, si estoy hablando de x y z, sería de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Que para este caso particular, la norma de este vector B1 se calcula como la raíz cuadrada de x sería menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más z, en este caso es 3 al cuadrado. Haciendo cuentas, menos 1 al cuadrado es 1, más 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, más lo mismo que es 9. En este caso, si se hacen cuentas, 9 y 9, 18, más 1, 19. Raíz cuadrada de 19, que aproximadamente es 4 por 4, 16, 4 punto y algo, ¿verdad? Bueno, no nos interesa tanto cuánto es, sino simplemente cómo se calcula la magnitud de ese vector. La dirección me la va a dar los ángulos. Los ángulos, ¿qué ángulo formará con respecto al eje X? ¿Verdad? Entonces aquí sería, vamos a llamarle ángulo θ. ¿Qué ángulo formará con respecto al eje Y? Esta apertura, vamos a llamarle beta, por ejemplo. ¿Y qué ángulo formará con respecto al ángulo Z? Que sería esta apertura. Digamos alfa, beta, alfa, sí. ¿Ok? Entonces, para eso se utilizan los cosenos directores, que eso se va a explicar en otro tutorial. Pues bien, jóvenes, espero que le hayan entendido cómo se generan los vectores en R3. Puede ser que un vector se dé a partir de sus dos puntos componentes o simplemente se dé como ya un vector definido de forma formal, ¿ok? Que tiene tres componentes cada vector aquí. Y lo mismo se va a hacer operaciones para vectores cuando se tengan sus componentes o estén expresados en sistema tridimensional.